Todas las palomas llevan en el pico una olivera para dormir el invierno con sueño de sementera. De sementera mi niño tiene ya la primavera, colores de verde oliva que crecerán a tu puerta. Todas las palomas llevan en el pico una manzana para que sea amarillo el cielo de tu ventana. De tu ventana, mi niño, respirarás la mañana de libres enredaderas y mariposas aladas. Todas las palomas llevan menta y escarcha en las alas para soñar los monegros cubiertos de pino y agua. De pino y agua, mi niño, será tu cuna dorada que crecerá con el tiempo si tus manos la trabajan. De pino y agua, mi niño, será tu cuna dorada que crecerá con el tiempo si tus manos la trabajan. Si tus manos la trabajan. Bonita. Gracias. Hola. Hola. Por Carbonell. Me parece a mí que Carbonell ha sonado mucho en tu casa. Bastante. Carbonell y La Bordeta, sobre todo en el coche de mi padre, sonaban un montón. Y desde chiquitita. Ahí lo llevas en la sangre y eso se nota. No sé si eso ha traspasado y ha llegado hasta el jurado. Como tiene que llegar. Quedar aquí, ¿verdad? Estamos aquí un poco etéreamente desplazados en otro momento o tiempo, sí. Disfrutando. A mí me ha gustado muchísimo. Yo creo que, Celia, ya sabes que ya lo he dicho otras veces, para mí es como el descubrimiento de este programa. Me gusta mucho tu esencia, la magia que traes al escenario, la forma en que interpretas el folclore. Me da un poco de miedo que tú te confíes de esa esencia que tú ya tienes y no trabajes todo lo que tienes que trabajar. Con estas últimas que son más folclore, sobre todo el Día de las Jotas y demás, sí que los he estado trabajando mucho porque como son cosas que no domino tanto, los Sergios me han estado dando muchos consejos, muchas pautas y he estado en casa trabajando sobre todo los vibratos como una cosaca. Con muy buen criterio, los Sergios te han dicho que hay que currar, porque el talento sin trabajo no va a ningún sitio. A mí me gusta muchísimo, me parece que aportas una magia, una dulzura que está súper bien y me atrapas. Así que, mil gracias. ¿A ti? ¿Y yo qué te iba a decir después de esto? ¿Sabes lo que te iba a decir? Pues que muchas gracias. No, es verdad, yo creo que lo has disfrutado mucho, ha sido un tema muy bonito. Yo me he ido, o sea, es verdad que tenemos que estar valorando, pero nos has hecho transportarnos a otro sitio durante el ratito que has cantado y yo creo que eso es maravilloso. Así que muchas gracias por traernos a Carbonell a esta casa y por dejarnos disfrutar de esta actuación. Una gran valoración del jurado, muchísimas gracias. Puedes volver con tus compañeros. Muchas gracias. Gracias. La valoración del jurado... lo primero me ha hecho mucha risa porque Alex últimamente empieza con un... Ya te he dicho en otras galas, que es que me pareces el descubrimiento de este programa, no entiendo por qué le tengo en la voz, le tiene enamorado de esa manera, no entiendo. Pero oye, si le gusta, pues yo que me alegro porque es un profesional como la copa un pino. Bueno, y si pensáis que ya lo hemos visto todo, no. Todavía nos queda la última actuación de la noche antes del duelo final. Un trío, el que nos traen María, Celia y Juanjo, una jota preciosa que se llama No llores, padre, por mí. Es Padre por mí, que es el tema que canta Lilian de Celis a la muerte de su madre en Alma Aragonesa. Mi madre te ve
Para mí, una dificultad también es eso, el que sea triste, tanto drama. A mí me cuesta, yo soy un poco más... Alegre. Más comedia. Es un drama, se muerde una madre. Realmente es un miedo enorme que tengo, que mi madre se vaya de este mundo y mi padre se quede solo. No lo puedo, bueno. Ay, mi niña. Bueno, pero cuida, ¿eh? Muy Disney, más... Sí, pero vete. Tengo que dulcificarlo, hacerlo como más Disney para que suene en bonito y que no se me vaya esta voz de aquí. No puedo ahora. Ay, 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 el drama, ya está aquí. ¡Ah! Siempre fuiste un valiente. Mi madre te perdonó. No llores. Quiero verte sonriente. Celia, Juanjo, María. Vamos a escuchar las deliberaciones del jurado. Precioso trío. Está siendo una noche de emociones. A mí me habéis emocionado muchísimo. Wow. Continúa. Bueno, tú. es una parte Me estoy emocionando. Es una parte de la película de Alma Aragonesa y que cantaba Vivian de Félix. Y pues es que ha sido súper bonito, claro, le escuchas de la película, que la cantaba muy bien, pero claro, es que ha sido un arreglo súper maravilloso. Y además, no es por nada, pero vocalmente, musicalmente, las voces han estado súper bien. Se nota que habéis trabajado un montón, chicos. Oye, y vaya noche de emociones, como dice Rafa, enhorabuena, ha estado muy, muy bonita. Yo quiero añadir una cosa. En una valoración que le hice un día a Celia, le dije que era muy importante cuando sales al escenario en grupo, con 2, 3 personas, hacer brillar a tus compañeros. Hoy Juanjo tenía casi todo el rato la voz principal, luego Celia también, y ha habido una persona que ha hecho todo el rato soporte para hacer brillar a sus compañeros, y ha sido María, que ha sido la voz menos principal, pero que ha estado poniendo foco todo el rato en sus compañeros, y eso es compañerismo, trabajo y empatía y hacer brillar a los demás. Y eso hay que es valorar. Delicadeza, finura, eso es terciopelo. Y que no estamos acostumbrados a escuchar una voz principal y las otras dos voces, porque todo el rato estáis haciendo una triple armonía, las otras dos voces haciendo ese soporte armónico, ¿no? Sí. Y ha sido súper bonito. Habéis hecho también una parte de armonía que habéis hecho Gus y ha sido muy bonito. Muy bonito. Ya está. Con vosotros hemos llegado a la parte final del programa, aunque aún todavía nos quedan muchísimas emociones. No sé si habéis prestado atención a los mensajes tan bonitos que os ha lanzado Miguel Ángel Berna para vuestro futuro. ¿A dónde tenéis que mirar, lo que tenéis que hacer? ¿Os motiva o os inspira su figura? Pues muchísimo, y poder escucharlo y aprender de él, de cada una de sus palabras y de lo que nos ha dicho, ¿no? Es importantísimo
volver a las raíces de la jota. Y yo creo que hoy lo hemos hecho, hemos ido hasta 1961, como ha dicho Bea, a la película Alma Aragonesa, con esta preciosa interpretación, que nosotros, bueno, le hemos dado le hemos dado una vuelta. Un toque muy diferente, que parecía una jota fácil, pero cuando nos pusimos los tres a trabajar dijimos, uy, aquí hay muchísimo trabajo de voces, de dinámicas, de todo. Bueno, es que lo ha explicado muy bien el jurado. Es que en Jotalent se aprende también mucho más que jota. Se aprende de todo, de todo. Bueno, ¿cómo veis? Me gustaría que me hicierais un análisis de lo que está pasando esta noche en cuanto a la repesca. Tony ya está dentro, es concursante oficial de Jotalent. Va a haber un segundo repescado. ¿Cómo habéis recibido esta noticia? Yo ahí estaba esperando a punto de salir con toda mi calma, intentando respirar, y me sueltan eso y yo así. Y claro, muy feliz. Es que, ¿Sí? claro, ¿Muy feliz? Que vuelvan es una alegría total. La pena es cuando se va alguien, pero... Es que esta noche también se va alguien. Lo que duele es cuando se van, pero que nos vuelvan a traer a alguien al grupo es como... Ven, que te vamos a llenar de mimos. Y ya estáis haciendo vuestras cábalas. Y porque nos ponemos en su lugar, ¿no? Si estás fuera, que es una tristeza muy grande, todos lo imaginamos, ¿no? Salir de aquí y te quedas súper triste porque estamos tan a gusto y tan bien, que estés fuera y de repente te den otra oportunidad para volver adentro, es bueno. Entonces nos alegramos muchísimo por ellos, muchísimo.